Son las 7 de la mañana con 31 minutos. Seguimos nosotros en Radio Vital analizando los diferentes estudios y encuestas. Estamos a un mes de las elecciones generales. Hay candidatos que existen, reconocen los resultados de los sondeos y hay otros que las rechazan, que son vendidas, dicen. Pero igual la opinión pública está interesada por conocer estas encuestas. Estamos nosotros en comunicación en estos momentos, nos acompaña estamos en línea con Omar Castro, gerente de la encuestadora CPI. Señor Castro, muy buenos días, bienvenido. Hola Raquel, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, los resultados de la última encuesta de CPI que muestra un escenario totalmente fragmentado y además porque ninguno veo que supera el 13%, ¿no? Sí, es correcto. Es un estudio que se hizo y que el campo terminó, me parece, el día 6 de marzo ya. Uh-huh. Y claro, a diferencia de los resultados que acaba de presentar Guillermo Nemo con ustedes de Ipsos, ellos ya han hecho un simulacro. Nosotros vamos a hacer el simulacro, ya empezamos campo el día de mañana, justo. Vamos a hacer intención de voto y simulacro también, Raquel. En el simulacro, como bien explicaba Memo, la situación es distinta. Se enfrenta la población a una cédula totalmente real, similar a la que vamos a tener el 12 de abril. Y ahí no hay el tema de voy a votar por Raquel Salazar, ¿no? Ahí está el logo de Raquel Salazar y la foto de Raquel Salazar. Entonces, y en una sábana tan grande, habría que ver, ya tenemos la primera foto de Ipsos al respecto. Vamos a ver la foto de CPI en algunos días y claro, va a ser una foto cada vez mucho más real porque a medida que nos acercamos al 12 de abril ya los indecisos comienzan a tomar una decisión. Nosotros tenemos una técnica distinta, Raquel, y me adelanto un poco a explicarte cuando hacemos el simulacro. Hacemos la intención de voto y a la vez simulacro. Pero cuando hacemos el simulacro, le seguimos preguntando a la población, Raquel, si ya tiene decidido su voto. ¿Por qué? Porque nosotros entregamos la cédula de votación en un simulacro a todos, Raquel. El que aún está indeciso va a terminar viciando, poniendo en blanco el voto. Y esto va a aumentar el número de blanco y viciado. Y esto es importantísimo tenerlo claro porque finalmente esto se va a traducir en votos válidos, que es lo que importa, ¿no? Claro. Vamos a tener que descartar los blancos y viciados. Entonces, no se puede decir que en un simulacro, como se dijo en la elección del 2021, no existen indecisos. Claro que existen indecisos, sobre todo si hacemos el simulacro con 30 días de anticipación. Hoy día, en intención de voto, nosotros tenemos 21% de indecisos. Hay otras empresas investigadoras que hablan de 40% indecisos, pero están sumando el blanco y viciado. Y eso es un error. Y te explico por qué. Históricamente, en las dos últimas elecciones presidenciales, Raquel, en las primeras vueltas, el blanco y viciado es entre 17 y 19%. Hoy a nosotros ya nos figura 17%, es decir, ya estamos en el número de blanco y viciado. El blanco y viciado no es un indeciso. El blanco y viciado es el voto de una persona ya decidido. El blanco y viciado es una posición de voto, es una decisión ya. No ninguno, termino dibujando cualquier cosa en la cédula, siempre. Eso ya es una decisión. El indeciso es distinto. El indeciso es aquel que te dice que de todas maneras va a elegir a uno de los candidatos de los 30 y tantos que hasta el día de la elección lo convenza. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Decir que a estas alturas tenemos 40% indecisos, para nosotros en CPI no es correcto. Para nosotros en CPI, hace 15 días o 20 días hablábamos de 30% indecisos y hoy estamos hablando de 21, porque algunos han subido en la intención de voto. Keiko ha subido un punto, Carlos Álvarez ha subido un punto, subió un punto Alfonso López Chau, subió 4 puntos Wolfgang Grosso en su momento. Ahora hay que ver en las próximas 2 semanas sí, cómo claro. le va a Wolfgang Grosso. Bueno, ahora, en el caso de los indecisos, supongo que el debate entre los candidatos presidenciales va a ser fundamental, ¿no? Sí, marca una pauta, definitivamente, sobre todo en los indecisos. Podría también marcar una pauta en aquellos que hoy la intención de voto es un número, por ejemplo, 8, y pueda pasar algo en el debate que
no lo haga retroceder en su voto, porque no todos tienen un voto duro. Me dejo entender, o sea, hay candidatos que tienen un voto duro como el voto fujimorista, ¿no? Que cada vez ha sido Claro. hacia atrás, cada vez ha sido más grande y cada día, o cada elección, mejor dicho, va disminuyendo ese voto duro, ¿no? Pero tiene un voto duro el fujimorismo de todas maneras. Hay un voto duro también de Rafael López Aliaga. Pero hay que saber leer, Raquel, bien las encuestas que se publican. Te soy muy sincero y muy directo, al menos de las empresas de investigación serios, que tenemos una metodología clara, nosotros con Memo, con URPI, Datums, Ipsos CPI, formamos parte de APIN, estamos Ujú. certificadas, auditadas, estamos agremiados, seguimos estándares internacionales para realizar la medición. Entonces, yo miro un poco a ellos, ¿no? Yo los miro un poco a ellos para compararnos realmente. Salimos en tiempos difíciles, a veces tenemos el mismo tiempo de campo, pero hay que saber leer las encuestas, Raquel. Hoy la encuesta lo que te está diciendo, la encuesta SPI lo que te está diciendo es que si bien es cierto el primer lugar de los nominados, de los nombres que se dan es Rafael López Aliaga con 12%, en realidad el primer lugar en el país son los indecisos. 21% de indecisos, 17% de personas de la población que te dice que va a votar blanco iniciado. Y después viene el primero de los candidatos con 12%, que es Rafael López Aliaga, de ahí viene Keiko Fujimori con 9%. Pero esa es una lectura correcta. ¿Y por qué tiene que ser una lectura correcta, Raquel? Porque en el 2021 nos dieron con palo a las empresas de investigación porque dijeron Ujú. no vieron venir a Pedro Castillo. Pedro Castillo en CPI en febrero tenía 2% y en marzo llegó a 10%. Una semana antes de la elección del 2021, Raquel, Pedro Castillo tenía 6%, pero el primero era Johnny Lescano con 10.8%. Pero la Claro. indecisión era 17.9%. Una semana antes de las elecciones del 2021, el 4 de abril del 2021, que publicamos la última encuesta que se podía difundir una semana antes de las elecciones, la indecisión era 17.9%. Y en el sur del país la indecisión era 29%. Con un escenario, en un escenario en el cual la indecisión es tan grande, Raquel, decir estos dos que están acá adelante son los que pasan a segunda vuelta es una irresponsabilidad. Lo que O sea, no se puede mostramos, las asegurar. empresas Ujú. no se puede asegurar, Raquel, porque nosotros no tenemos una bola de cristal, no somos brujos para decir a dónde se va a ir el voto del indeciso. Lo que podemos analizar es finalmente, luego de las elecciones, históricamente, dónde ha terminado el voto del indeciso. Y normalmente el voto del indeciso, en su mayoría, sobre todo con estos datos que te brindo del sur, termina siendo un voto con un perfil mucho más antisistema, contestatario, aquel voto que el sistema no ha sido benevolente, no ha sido bueno con esa gran población que hoy sufre. Y hay mucha hambre en el Perú, Raquel. En estos momentos, 30% de exacto, que te voy a preguntar, ¿cuánto es el porcentaje de indecisos en el sur, por ejemplo? 22%, Raquel. Hoy 22% 22. de indecisos, 22%. Y ojo, en jóvenes de 18 a 24 a nivel nacional seguimos teniendo un 24% de indecisos. O sea, estamos hablando de números bastante altos, estando a 30 días de las elecciones todavía. Pero lo que voy es que en el 2021, con ese nivel de indecisión, una semana antes de las elecciones, lo que pasó, ya habían pasado los debates, lo que pasó es que la población está en busca de un candidato. Cuando llegas en un escenario con alto nivel de indecisión una semana antes de las elecciones, Raquel, es porque la población te está diciendo, ninguno de los que está arriba me convence. Entonces Ujú. comienza la búsqueda de un candidato. Finalmente en esa semana la gente, la población, esos indecisos, le pusieron nombre y apellido a su candidato y le pusieron sombrero también. Terminó siendo Pedro Castillo, ¿no? Y esta elección es muy similar, mucho más fragmentada por la gran cantidad de candidatos que hay, pero con una indecisión aún bastante grande. Leer la encuesta, como han hecho algunos periodistas, y decir CPI o tal encuesta está diciendo de que mañana la segunda vuelta es entre Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, es un gran error. Eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos Ujú. diciendo hoy es que hay intención de voto con nombre, pero que todavía hay más de 20% de indecisos en el Perú, y esto normalmente, viendo la historia, no termina así.
No, termina con dos candidatos No. del perfil Raquel de derecha. En un país tan fragmentado, donde la brecha social es tan grande, tenemos un país con la moneda más fuerte de la región hasta este momento, 25 años de auge macroeconómico, pero ¿qué pasó en la pandemia, Raquel? La pandemia desnudó que tenemos la peor salud y educación de la región, con tanto éxito macroeconómico, que todavía existe una desigualdad bastante grande. Podemos deducir, concluir que dos candidatos con perfil de derecha que defienden el sistema van a pasar a segunda vuelta en un país con estas características, creo que es complicado y que la historia nos ha enseñado que no es así. Ahora, pero eso sí es Entonces, muy importante, ahora Omar, pero también es muy importante las tendencias, ¿no? Quiénes están sí, no, lentamente totalmente, subiendo, ¿no? ¿No? Y eso totalmente. también Lo es más importante, ¿no? importante, Ujú. no, Raquel, correcto. Lo más importante en las encuestas también, más que ver la foto, es ver las tendencias. Por ejemplo, una tendencia clara es la de Vizcarra, que comenzó cuando estaba el hermano Martín, tenía 20% de intención de voto, en jóvenes tenía una barbaridad, me parece que 29-30% de jóvenes de 18-24, sale de la contienda, entra su hermano Mario y creo que empieza con 8, 5, 4, 3 y ahora está en Hasta que 2. des... Esa es una tendencia clara, Raquel, que tú mencionas, ¿no? Entonces, en Después este hay caso, unas. ¿cuál es la tendencia? Pero aquí, en este caso, la tendencia, ¿cuál es la del Alfonso López Chao, Carlos Álvarez? Alfonso López Chávez es una tendencia creciente. Es una corta, pequeña, pero cada vez creciente. En ninguno de las intenciones de voto que nosotros hemos presentado cada 15 días hay una caída de Alfonso López Chávez. Creo que es el que tiene una subida constante en las Y intenciones de la de voto. Carlos En el caso Álvarez, de Keiko Fujimori también, ojo, Keiko Fujimori también tiene Keiko, también una está subiendo. tendencia, sí, Keiko Fujimori también tiene una tendencia creciente, sube poco, igual que Alfonso López Chao, corto, pequeño, pero una subida constante. En el caso de López Aliaga tiene estos vaivenes en su intención de voto, ¿no? 14, 13, 12, 13, 12, o sea, en ese número se mueve. Creo que sí, en la última podríamos decir que hay una disminución y cuando analizamos el 18-24 edades, de 18 a 24 jóvenes de 18 a 24 hay una caída en la intención de voto a Rafael López Aliaga y justo es el crecimiento de Wolfgang Gross, ¿no? En esa edad, Mm. sobre todo en ese segmento de 18 a 24. Podríamos concluir de que es un perfil de candidato muy similar, ¿no? Muy similar y que, claro, Wolfgang Grosso le ha quitado votación o intención de voto de jóvenes de 18 a 24 a Rafael López Aliaga. En algún momento el año pasado, Raquel, Rafael López Aliaga tenía intención de voto de jóvenes de 18 a 24 de casi 18%, 18 a 17%, y eso se ha ido cayendo también. Hay una tendencia en los jóvenes en una caída de Rafael López Aliaga. Y vamos a Que bueno, ver. me imagino que... Bueno, en el grosso no sabemos si siga subiendo luego de lo que se está conociendo en las redes sociales. Eso lo veremos en los Es próximos, muy las fuerte, próximas es muy fuerte, encuestas. Raquel. Compartirás conmigo que lo que ha pasado con Wolfgang Grosso es muy fuerte porque la mentira es muy grande. La mentira es muy grande Sí, y creo que pocas veces de tal manera se aclara o se desmiente a un candidato. O sea, ha sido muy fuerte y creo que ha sido muy un fuerte. movimiento, eh, quizá la palabra es fuerte, pero es un movimiento torpe de parte del candidato de negar que lo conocía, que solo lo vio una vez, y cuando se ha demostrado que infinidad de veces han estado juntos, ¿no? Y compartido. Con Entonces, Samir Villaverde. eso Muchas definitivamente gracias a Omar va a Castro. Pausa, volvemos.